Señor por su iglesia, alabo el nombre del Señor por esa gran salvación que nos ha dado y el honor de estar en este lugar. Gracias le doy al Señor. Bien agradecido, hermanos, de veras, bien agradecido con el Señor por esa invitación que tuvieron a bien hacerme. Gracias, hermano Javier, hermana Esperanza, gracias por hacernos la invitación. Ya tuvimos el gusto de tener a sus pastores por allá con nosotros, así que en esta invitación nos sentimos pues bien en confianza, bien apapachados, un recibimiento muy cálido y una bendición estar con ustedes. También es una bendición pues decirles que la Iglesia Casa de Oración Manzanillo les envía un cordial saludo a todos. De veras estamos bien contentos con el Señor porque en Cristo Él nos hace una familia y podemos confraternizar y decirle: Señor, aquí está tu pueblo. Gracias a Dios. Hermanos, pues con la gran encomienda de compartir este tema para puros valientes servidores, dispuestos a servir. Gloria a Dios. Bueno, por fe, hermanos, estamos en eso. Me llamó la atención lo que dijo el pastor Javier, que algunos todavía no han servido, pero espero en el Señor que cuando salgan de aquí ya tengan el ánimo de servir. Amén. Gloria al Señor. Bien, pues están dispuestos sus corazones, entonces, gloria a Dios. Pues ya oramos a Dios, hermanos, esa oración que hicimos con el pastor Javier, creo que es muy importante porque de esa manera disponemos nuestro corazón para recibir la palabra. Hay quienes dicen, pidámosle a Dios que disponga nuestro corazón, pero realmente quienes tenemos que disponer el corazón somos nosotros, ¿sí? Entonces, ese es el propósito, que usted disponga su corazón esta noche. Gloria al Señor. El tema, hermanos, es uno de los temas. Hay dos temas que a la gente no, como que humanamente no lo podemos a veces recibir tan fácilmente. Uno de los temas que le pegan a la gente y a los de allá afuera es la cuestión de los dineros. Luego, hasta hay pastores que dicen: no vayas a la iglesia si no llevas chequera y llevas billetera. Eso es el mal manejo que se le ha dado al asunto de los dineros. Pero quiero recordarles, hermanos, que cuando ofrendamos, no se les olvide nunca que estamos honrando a Dios. No estamos haciendo otra cosa, lo estamos honrando, según Proverbios 3:9. Honramos al Señor. Pero hay otra cosa que le pega al ser humano y es el sufrimiento. No nos gusta a los seres humanos sufrir. Y cuando hablamos de sufrimiento, los cristianos solemos oír que dicen: pero ¿por qué sufro si soy cristiano? ¿Por qué sufro si soy un hijo de Dios? El tema de esta noche, hermanos, es que un siervo del Señor tiene que estar dispuesto a sufrir. Ese es el tema para esta noche. Y yo quiero, a manera de introducción, decirles que se debe de tener o dar por entendido, hermanos, que si usted tiene a Jesucristo como su Señor y su Salvador, quiero que tome nota, como su Señor y su Salvador, no nada más como su Señor, porque muchos lo tienen como su Salvador, pero no lo tienen como su Señor. Y es importante, hermanos, que lo tengas como Señor de tu vida, porque eso es lo que va a regir tu carácter de un siervo, de un servidor del Señor. Si tienes esto en tu corazón, hermano, y has reconocido tu pecado, lo sigues reconociendo delante del Señor y te has arrepentido, tienes esa convicción de que tu nuevo nacimiento fue genuino, es genuino. Entonces tienes que saber que el Espíritu Santo ha venido a morar en ti.
que el Espíritu de Dios Altísimo y Soberano ha venido a morar dentro de ti. Y eso, hermanos, prácticamente te hace tener un llamado. Dios te ha llamado para que pongas en práctica un talento, un don que el Señor le da a cada uno de sus siervos, de sus hijos. Y ese talento, hermano, lo tienes que ejercer en algún ministerio o servicio y ponerlo relativamente hablando al servicio de la iglesia. Y digo relativamente porque hay muchas maneras de servir, pero en este caso es ponerlo al servicio de la iglesia. Esto significa que todos podemos hacer algo en el cuerpo de Cristo. Esto es en su iglesia, hermanos. Todos podemos hacer algo. De hecho, ya de entrada el Señor Jesucristo dijo: ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Tan solo esa acción ya lo hace a usted un líder responsable de responder a esa acción, que tiene que tener una reacción, que es lo que Dios espera de todo servidor. Es decir, no puede ser que tú seas la luz del mundo, que seas la sal de la tierra, pero no tengas ninguna reacción a eso. Ya de entrada, hermana y hermano, eso te da a ti un liderazgo, te hace responsable. Y es por eso que se nos han dado dones y talentos. Y como este seminario es conociendo el carácter de Jesús, el carácter de Cristo, y Él dice: yo vine a servir, no a ser servido. Dios nos ha llamado no solo a ser salvos, sino también a servir. Y va más allá el Señor de una promesa: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esa es una gran promesa, hermanos. Y todo verdadero cristiano tiene que conocer a Cristo y su carácter. Ese es el propósito. Sin embargo, hermanos, yo escuchaba que en esta iglesia hay muchos servidores. Tal vez no es la regla, hermanos, en todas las iglesias. Hay una crisis de ausencia de servidores. Y los que buscan puestos, algunos, no todos, buscan los puestos más predominantes. Pero no desean los puestos que para el ojo humano no figuran. Pero recuerde que para el Señor todos los miembros del cuerpo son importantes y necesarios. No hay ninguno que se descarte y que diga: lo que yo estoy haciendo no figura en el servicio al Señor. Recuerde que nuestro Dios no premia la apariencia, sino la intención de lo interno del corazón. ¿Qué tan fiel eres? ¿Qué tan fiel fuiste? Porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Con lo dicho en mente, hermanos, yo quiero que entremos al tema que tiene que ver con uno de los rasgos del carácter del servidor. Y ese rasgo, hermanos, es que tiene que estar dispuesto a servir. No sé si la pila se le esté acabando, hermano, al micrófono. Gloria al Señor. Quiero que me acompañen, hermanos, Primera de Pedro, capítulo número 4, capítulo 4, versículo número 1. Disculpen, hermanos, un momento. Gloria al Señor. Quiero que tomemos un pensamiento de este versículo, hermanos, y lo voy a leer en Reina Valera y lo voy a leer también en la Nueva Versión Internacional.
y darle un repaso también al lenguaje actual. Quiero que quede bien plasmado este pensamiento porque de aquí vamos a tomar esta base para nuestra enseñanza de esta noche. Estar dispuestos a sufrir. Primera de Pedro 4:1 dice, Reina Valera, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros, o sea, ustedes, también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. La Nueva Versión Internacional dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman ustedes también la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Y el lenguaje actual, la versión lenguaje actual dice, ustedes deben de estar dispuestos a sufrir, así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. No seguirán pecando en el lenguaje actual, hermano, no se refiere a que ya no pequemos, sino a que cuando tú tienes este pensamiento y te armas de este pensamiento, se es más difícil pecar, que lo vamos a explicar un poco más adelante. Aquí, hermanos, Pedro da a entender que lo que va a decir ahora es una lógica consecuencia de lo que acaba de decir al final del capítulo 3 de Primera de Pedro. Y lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3 al final, después de narrar todo lo que hizo el Señor Jesucristo, toda su misión que llevó, dice que Él resucitó. Y en el último versículo dice que Él ascendió al cielo y recibió del Padre la gloria. Y los ángeles le sirven. Si soportamos los sufrimientos con el mismo espíritu con que lo soportó Cristo, obtendremos beneficios similares a los que Él obtuvo. Por consiguiente, puesto que Cristo sufrió en su cuerpo, asuman ustedes la misma actitud. Ese es el pensamiento, ese es el llamado, esa es la exhortación de la palabra de Dios en el texto que acabamos de leer. Los que voluntariamente, hermanos, sufren por causa de Cristo, encuentran más fácil resistir el pecado y seguir la voluntad de Dios. Se han unido con Cristo y han tomado su cruz. Como resultado, el pecado pierde su atractivo y la voluntad de Dios cobra suprema importancia. Ese es el propósito del Señor, hermanos. Que nosotros menguemos en el pecado y la voluntad de Dios cobre más importancia en nuestra vida. ¿Qué es lo que a Dios le interesa? Pero estar dispuesto a sufrir, hermanos, esto es crucial. Es crucial, hermanos. ¿Por qué? Porque no estamos habituados a escuchar tienes que sufrir. No estamos habituados. Los seres humanos no queremos sufrir. Siempre en las iglesias escuchamos la pregunta, ¿quién desea sufrir? Y si dicen, levante la mano los que desean sufrir, pues feliz año. Nadie la va a levantar. Pero antes de considerar este asunto desde un punto de vista positivo, amados hermanos, primero veamos el concepto cristiano que comúnmente se tiene acerca del sufrimiento. Veamos, hermano, es interesante. Yo quiero que ponga mucha atención. Mire, la enseñanza de la Escritura es muy clara. La intención de Dios no es que su pueblo sufra. Existe por ahí en el mundo una cierta filosofía que fomenta el sufrimiento físico como un medio para privar el cuerpo de todo disfrute. Los que así piensan sostienen que cualquier tipo de disfrute es malo. Y esto tiene que acercarse un poco al ascetismo, hermanos. El ascetismo no es otra cosa más que un estilo de vida austero, de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. En otras palabras, es una doctrina que propone alcanzar la perfección moral y espiritual durante este estilo de vida. Pero un servidor del Señor y aquellos que lo representan, hermanos, o lo representamos, tenemos que entender claramente que dicha filosofía no debe hallar cabida en la mente de los creyentes. No,
La palabra misma afirma que Dios no tiene intención de que sus hijos sufran. De paso, ya el Salmo 23, en su primer versículo, que todos, yo creo que casi todos aquí lo han escuchado y se lo saben, que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. No quiere decir que nunca tendremos necesidades. No, mi hermana. Más bien significa que no tenemos necesidad de pedir nada, porque el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. En otras palabras, Dios no tiene intención de que nos falte nada, sino que su intención es que estemos llenos. Él no nos quitará ningún bien, hermano. La Biblia entera nos presenta un cuadro del cuidado amoroso que el Señor tiene con nosotros. El cuidado de sus fieles, Él los cuidó, Él alivió sus angustias y dolores, los alivia y traza una clara distinción entre su pueblo y las demás naciones. Usted recuerda cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, había un lugar que se llamaba Gosén, ahí estaban los israelitas. Y Gosén, hermanos, tenía una diferencia siempre diferente al resto de Egipto. La bendición siempre estuvo allí en Gosén. Ahora bien, habiendo dejado claro esto, hermanos, debemos también entender que Dios no exonera a sus hijos de pruebas y castigos. No. De hecho, Dios prueba y disciplina a los hijos. Eso ya lo hemos sabido, lo hemos escuchado. Dios prueba y castiga a sus hijos. No titubean en hacerlo, si es necesario, lo hace. Pero en circunstancias comunes Dios siempre bendice, cuida y sostiene a sus hijos. Pero cuando es necesario, hermanos, siempre va a venir una reprensión, o Dios va a permitir una reprensión para cada uno de nosotros. Esto no significa que los ponga a prueba todos los días, sino que Él disciplina a sus hijos solo cuando es necesario. No lo hace todos los días, ni a cada momento. Al contrario, en circunstancias normales siempre los cuida y los provee. Eso nos debe de animar, hermanos. Por supuesto que debemos reconocer que cuando somos testarudos, Él permite que nos sobrevengan pruebas. Eso lo vemos en la historia del pueblo de Israel. Usted conoce la historia cuando el pueblo de Israel iba por el desierto. Cuando ellos se ponían rebeldes, como Dios permitía que vinieran pruebas sobre ellos. Pero bajo provisión normal, Él lleva a cabo lo que comúnmente tiene que hacer, que es proveer a sus hijos. Tenemos que entender claramente que Dios no desea vernos sufrir, hermanos, sino que preserva todas las buenas cosas para sus hijos. Por lo que podemos disfrutar, hermanos, las provisiones que Él nos ha dado. Pero entonces aquí ya usted debería hacerse una pregunta. Bueno, y entonces, ¿a qué se refiere cuando habla del sufrimiento? ¿A qué se refiere, hermanos? En la Biblia, tome nota de esto, mi hermano. El sufrimiento se refiere a una elección voluntaria que uno hace delante del Señor. A eso se refiere la Biblia cuando habla de sufrir. A una elección voluntaria que uno hace delante del Señor. Nuestro Dios ha dispuesto que todos nuestros días estén llenos de bendiciones, de gracia. Pero nosotros, a fin de servirle y de ser sus siervos, elegimos el camino del sufrimiento. Ahí empieza a marcarse una diferencia, hermana y hermano, en cuanto a sufrir por sufrir y sufrir cuando tú dispones en tu corazón hacerlo. Vamos a explicarlo más, hermano. Quiero ilustrar esta parte con una escritura bíblica. Yo quiero que me acompañe a 2 de Samuel, capítulo 23, versículo del 14 al 17. Y vamos a ver aquí, hermanos, este asunto de la elección voluntaria. Yo quiero que esté ahí conmigo. Dice el versículo 14 de 2 de Samuel 23. David entonces estaba en un lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Yo no sé si usted ha escuchado ahora las noticias que últimamente están en los periódicos y en la televisión. Bueno, la lucha sigue, hermanos. Allá siguen los filisteos, allá siguen los israelitas
peleándose con aquellas personas, con aquellos palestinos. Y la lucha ha continuado por todos los tiempos. Bueno, pues aquí estaba el problema, aquí estaba. Dice que David estaba en un lugar fuerte, es decir, estaba seguro, estaba en un lugar que no podían hacerle nada. Versículo número 15. Y David dijo con vehemencia, o sea, como diciendo, ay, cómo tengo ganas. Y dice, ¿quién me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Fue una exclamación de David. Lo escucharon 3 valientes. Y estos 3 valientes dice que irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, lejos de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Termina el texto diciendo, los 3 valientes hicieron esto. Imagínense, hermanos, la escena cuando estaba aquel peligro. Esos 3 valientes no la pensaron. Pero observe algo. David nunca les dijo, necesito que vayan. Nunca los mandó. Ellos decidieron, tomaron una decisión en su corazón. Estos 3 valientes pudieron haberse quedado al lado de él, donde estaban seguros. Pero cuando lo oyeron expresar su deseo de tomar agua del pozo de Belén, ellos arriesgaron sus vidas e irrumpieron por el campamento de los filisteos a fin de sacar esa agua. Esta es la comparación, hermanos, de nuestra vida actual cuando nosotros tenemos que tomar una decisión. Yo sé que aquí hay servidores que ya tienen muchos años, pero yo espero en el Señor que tu servicio a Dios en todo este tiempo sea ese servicio que Dios desea, que Dios demanda. Y los que todavía no sirven, que vengan y sirvan al Señor. Amén. Pero es una elección voluntaria. Tenemos que nosotros decirlo, yo quiero servir, yo quiero estar dispuesto a lo que venga. El sufrimiento, hermano, es un asunto de elección, no de imposición. Nosotros escogemos el camino del sufrimiento, sufrimos voluntariamente por servirle a Él. Hermanos, es un honor servirle al Señor. Pero aquí nos encontramos un problema, amados hermanos. La mayoría de los seres humanos nos movemos por emociones y sentimientos. Somos más subjetivos que objetivos. Y la fe, hermano, es objetiva. La palabra de Dios es objetiva. La palabra de Dios tiene absolutos. El mundo tiene relativos. Y esos relativos muchas veces se trasladan a nuestras vidas. De modo que si tú te mueves por emociones y sentimientos, es probable que un día digas, hoy no tengo ganas de ir a servir. ¿Cómo que no tengo ganas? No, pues no tengo ganas. Eso es, hermanos, moverse por emoción, por sentimiento. Eso es subjetivo. Pero en el Señor no nos tenemos que mover por emociones y sentimientos, hermanos, sino por fe. Ese es el llamado del Señor. Recuerda, hermano, que nosotros tenemos emociones, sentimientos, intelecto y ¿qué? Y voluntad. Nosotros tenemos capacidad de sentir, pero también de pensar, de tener ese entendimiento. Este taller es tener el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento del carácter de Cristo. Pero tenemos algo en nuestra mente, que es el intelecto, hermanos. Y allí es donde tenemos que tomar una decisión como la tomaron estos 3 valientes. En el intelecto, en la voluntad, tenemos que decidir y decir, yo quiero servir al Señor. Eso es lo que estamos explicando aquí, hermanos. Es un honor servirle de esa manera al Señor. Mire, según el plan de Dios, podemos evitar muchos sufrimientos. ¿Cómo explicamos esto, hermano?
como los tres valientes. Se pudieron haber quedado con David y no pasa nada. No se hubieran expuesto, no hubieran sufrido por ninguna manera. Sin embargo, se expusieron. ¿Pero qué fue? Voluntariamente. Ellos no fueron obligados. Pero no obstante, hermanos, por causa de servirle a Él, preferimos con gusto un camino diferente a la gente común. ¿Y por qué digo a la gente común? Precisamente por lo que acabo de explicar hace rato. A nadie le gusta escuchar la palabra sufrimiento. Nadie quiere sufrir. Y si alguien de ustedes ahorita me cuestiona y me dice, oye hermano, pero pues ¿a poco a ti te gusta sufrir? Sí. Un hermano me dice, me llega y me dice, oye hermano, quiero que vayas a tal pueblo así, así. Ve a visitar una familia porque a ti que te gusta ir y que te gusta, espérate hermano, ¿y a ti? Y era un pastor, ¿no? Digo, espérate, ¿y a ti no te gusta? No, dice, pues es que yo sé que a ti te gusta y tú ve. Volvemos a lo subjetivo, hermanos. ¿Es de gusto? Es de obediencia, hermanos. Es de conocer el carácter de Cristo. Yo vine a servir, no a ser servidos. Yo me puedo quedar en casa viendo a lo mejor allí a las Chivas jugando. No, espero que no haya un americanista aquí y me diga, hey, hermano. Pero, hermano, es cuestión de elección y tú lo puedes hacer. Pero tiene que ser por fe, hermano. Y aquí te voy a hacer un paréntesis para explicarte un poquito el asunto de la elección. Cómo en tu mente tienes que hacer la elección. La tienes que hacer en el poder y en la fuerza del Señor, en su palabra. ¿Sabes por qué? Porque se habla mucho del libre albedrío. El libre albedrío que todos los seres humanos dicen y decimos tener. Pero ¿sabe qué? Mucha gente no puede usar ese libre albedrío. Sí lo tiene, pero no puede. ¿Por qué? Porque si se mueven en la carne, el enemigo no les va a permitir que usen el libre albedrío. Tiene que hacer en la fuerza del Señor. Y muchos alegamos y peleamos y decimos, es que todos tenemos el libre albedrío y todos tenemos esa libertad de elegir. Y he escuchado a aquellas personas que dicen, no, pues yo cuando quiera, yo elijo. Yo cuando quiera dejo, cuando yo quiera voy. Y eso lo escuchamos muy frecuente hasta de nuestra familia cuando le decimos, oye, ve a la iglesia. No, es que ahorita no, cuando quiera, cuando deje esto, pero es que no vas a poder. Pero no le puedo explicar y decir, es que no vas a poder usar tu libre albedrío porque el enemigo no te lo va a permitir, la carne no te lo va a permitir y el mundo tampoco te lo va a permitir. Son los tres enemigos que tenemos y ahí es donde tenemos problemas para usar nuestra libertad. Entonces el intelecto, la voluntad, hermanos, tiene que ser ejercida en base al conocimiento de la palabra y la decisión que tú tomes de decirle, Señor, aquí estoy, heme aquí. ¿Estás dispuesto? Sí. Esa es la elección, hermanos. Esto significa, hermanos, esto es lo que significa estar dispuesto a sufrir. Tener esta manera de pensar, hermanos, es una necesidad fundamental en el carácter de un siervo del Señor. Es la formación, hermanos. A lo mejor tenemos la costumbre de venir a la iglesia, pero después ya vienes y es el hábito. Pero cuando ya vienes por convicción, hermanos, ese ya es el carácter. Y ya eres tú un siervo del Señor, hecho y derecho. Ya nadie te va a mover. Así hayas dejado muchas cosas. Ya nada te va a mover. Gloria al Señor. Así que tener esta manera de pensar es una necesidad fundamental en el carácter de un siervo del Señor. Sin tal disposición, escúchenme servidores, tendremos pocos resultados en nuestra obra y lo que podamos hacer será muy superficial y de poca calidad. Si tu llamado es, pues a mí me dijeron que fuera. Si tu llamado es, pues yo voy porque pues me dicen que vaya. Hermano, esta noche es necesario que hagas ese compromiso de tu corazón para decirle al Señor, Señor, reconozco que lo he hecho de una manera inapropiada, pero hoy quiero retomar ese voto y ahora estar dispuesto de mi propia decisión para hacerlo. Amén. Hermanos, el mundo es una confusión de relativismo. El mundo está lleno de relativos.
Hay un relativismo espantoso. Y lo peor es que esos relativos del mundo quieren que vengan, que los tomes tú, que los aceptes tú. Pero cuando tú les hablas de los absolutos de la palabra de Dios, por el conocimiento que tienes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y conoces su carácter, ellos no los aceptan. Les voy a explicar un poco esto. Miren, ahora hay personas en las cámaras de diputados, en las cámaras de senadores, están legislando para que se acepten esos relativos, que son relativos, pero que los quieren hacer absolutos y quieren que tú los aceptes, como es la diversidad de género y todo ese tipo de cosas, ¿no? En la confusión religiosa que hay. Sin embargo, escuchamos decir a la gente, es que cualquier religión es buena, cualquier camino es bueno. Ese es el relativismo del mundo, hermanos. Y si entra en tu mente como un siervo del Señor, te puede desbalancear. Pero si tú tienes el carácter de un servidor, hermano, ya no tienes un hábito nada más o una costumbre, ya estás bien definido, entonces nada te va a mover de ahí. Tendrás bien claro que solo hay un camino. Jesús lo explicó, es un absoluto del Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si me tienes a mí, lo vas a tener todo. El apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 2, ahí usted encuentra cuando el apóstol Pablo dice, en Cristo estamos completos, lo tenemos todo, no nos falta nada. Y eso se complementa con el salmo que leímos el 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará, porque tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Son los absolutos del Señor, hermanos. No tenemos que estar cavilando entre una cosa y la otra. Amén. Tenemos que darnos cuenta, hermanos, de que sufrir y estar dispuesto a sufrir son dos cosas muy diferentes. Hay personas que están sufriendo, pero no están dispuestas a sufrir. Y no quiero que el caso sea de algunos servidores aquí. Así que estar sufriendo y estar dispuesto a sufrir son dos cosas muy diferentes. Tener la disposición para sufrir implica tener el deseo de sufrir voluntariamente por Cristo, lo cual significa que tenemos el corazón y la disposición de soportar aflicciones por medio de Él. Eso significa, hermanos. Tenemos una bienaventuranza del Señor. Dice, bienaventurados son cuando por mi causa sufran. Si quiere leer ese texto, lo encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 11 y 12. Y el versículo 12 inicia diciendo, gócense y alégrense porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Cuándo? ¿Cuándo te vas a gozar y alegrar? Cuando sufras por causa de Cristo. Hermanos, no es para darle la gloria a Dios. Es un honor, hermanos, servirle de esta manera. Ese es el propósito del Señor. Puede ser, hermano, escúcheme bien esto, puede ser que aquellos que tienen la disposición para sufrir, tome nota de esto. Tal vez tú tienes la disposición para sufrir y la has tenido. Y no necesariamente tienes que estar sufriendo. Sin embargo, mentalmente tienes que estar preparado para enfrentar cualquier sufrimiento con fortaleza. Gloria al Señor. Por ejemplo, miren, hay muchos hermanos que pueden estar en circunstancias muy favorables. No les falta nada, lo tienen todo. Somos provistos de comida, ropa y vivienda bien amueblada. Y hemos escuchado que muchos estamos bien bendecidos. Digo, yo me involucro porque yo digo siempre estoy bien bendecido del Señor. Cuando se trata de cooperar en la iglesia, llegan personas allá afuera y buscan al hermano Nico y me dicen los hermanos, ¿por qué me buscan a mí, hermanos? No, es que usted tiene mucho dinero. O no, yo tengo mucho dinero, pero en el Señor, hermanos. Es una actitud, hermanos. ¿Me estoy explicando? No es una presunción, es una actitud de decir,
¿En qué te puedo servir? Y no crean que siempre voy a sacar la plata, como dicen los argentinos, y dársela. No, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, voy a orar por ti. No, yo no quiero eso, yo quiero dinero. Pues si Dios te bendiga y te vaya bien. Pero hermanos, ¿por qué los hermanos tienen que decir, tú tienes dinero? No, hermanos, todos podemos servir. El Señor te ha dado autoridad para que tú la ejerzas. Pero nosotros a veces, hermanos, dudamos, a veces nos confundimos y pensamos que solamente algunos hermanos tienen talentos, tienen bendiciones y otros no. Pero en el Señor, hermano, cuando disponemos nuestro corazón para servir, el Señor te da. Cuando tú le dices, Señor, aquí estoy. Amén. Gloria al Señor. Lo que estamos diciendo, hermanos, no implica que no podamos disfrutar todas las cosas que Él nos ha provisto. Escúcheme bien, por aquellos que tienen, no digan, no, pues a lo mejor, porque conocí un hermano que vive en San Luis Potosí que me dice, hermano, estoy bien preocupado. Le digo, ¿por qué? Es que tengo todo, dice, y no sufro. ¿Y qué con eso? Pues es que quiero sufrir. Hermanos, el sufrimiento no reemplaza la disposición para servir. Le dije, no te equivoques. Disfruta lo que el Señor te ha dado. Porque cuando llegaron las personas a decirle al Señor, Señor, ¿por qué tus discípulos están aquí muy campantes comiendo contigo y no ayunan? ¿Qué les contestó el Señor? Están conmigo. Cuando están en las bodas, están conmigo, con el novio. ¿Qué tienen que hacer? Disfrutar. Pero cuando el novio se ha quitado, estos van a sufrir. Pero ya van a estar preparados, ya van a tener una disposición para sufrir. Ese es el anhelo del Señor. Amén. Si el Señor nos ha dado tal provisión, podemos aceptarla de parte del Señor. Pero interiormente tenemos que estar dispuestos a sufrir por Él. Recuerde, aunque no estamos sufriendo físicamente, debemos estar dispuestos a ello. Esa es la preparación de nuestra mente, esa es la disposición que el Señor quiere. ¿Estamos dispuestos a sufrir, hermanos, aunque todo nos vaya viento en popa? ¿Está dispuesto? Tal vez el Señor no disponga que suframos todos los días, hermanos, pero como servidores suyos no podemos carecer de tal disposición para sufrir ni siquiera un día. Anoche platicaba con los hermanos y les decía que cómo están preparados para cuando tiembla. Yo veía aquí por las calles de Uruapan que hay muchas casas de adobe y yo decía, si tiembla, hermanos, Manzanillo es un lugar que tiembla muy seguido, es una zona sísmica, estamos en unas placas tectónicas ahí que cada rato está temblando. Pero no quiero decirles, yo cada noche pienso, si tiembla, ¿qué voy a hacer? Y luego, si se viene un incendio, ¿qué voy a hacer? Y siempre está uno pensando, ¿cómo voy a estar preparado, hermanos? No debemos de dejar un día sin pensar qué hacer en caso de. Si hoy viene el Señor, tú preguntas, ¿y si hoy viene el Señor, cómo me va a encontrar? Es un pensamiento similar, hermanos. No tenemos que un día decir, hoy me dispongo a no sufrir. Hoy me voy a ir como si no pasa nada. Ni un día, hermanos. Porque si te viene la tribulación y la prueba, ¿qué va a pasar? Vas a tirar la toalla, vas a abandonar el barco, vas a quererte salir, ya no vas a querer servir. Entonces, ni un día tenemos que perder esa disposición, hermanos. Es posible que no experimentemos sufrimientos todos los días, pero diariamente debemos estar preparados para sufrir. Pero aquí hay un problema, amados hermanos. El problema es que algunos hermanos, tal vez no algunos, muchos, y hasta algunos servidores desean escabullirse apenas les llega alguna aflicción. No están dispuestos a sufrir. Yo ruego al Señor, bueno, que aquí no es el caso, ¿eh? Gloria a Dios. Cuando el Señor les provee circunstancias favorables, un suplir material abundante y buena salud, ellos les sirven con gozo.
Pero tan pronto como experimentan carencias y aflicción, hermanos, todo su ser se desploma. Se los digo por testimonio a mí, hermanos. ¿Qué pasa cuando te llega un dolor y te dicen, ay, a lo mejor es el hígado y ya está dañado? Y ya, oh, es el intestino, oh, es el corazón. Hermanos, si no estamos preparados, hermanos, si no tenemos una mentalidad de decir, ahorita venía platicando con el hermano Elías, no lo veo por ahí. ¿Dónde está el hermano Elías? Aquí está el hermano Elías, gloria al Señor. Me dio una palabra bien, bien potente, hermanos. Me dijo, haga de cuenta que yo venía predicando ya y le dije, hermano Elías, usted predique por mí. Dice, hermano, la disposición, en otras palabras voy a parafrasear, pero decía, hermano, en la medida que estemos dispuestos a sufrir, el Señor nos provee de aquella palabra que dice, todo lo que hago, aunque esté sufriendo, es para un bien tuyo. Amén, hermano Elías. Aunque esté sufriendo, pero yo tengo una disposición para ti, un propósito para tu bien, no para tu mal. Gloria al Señor. Amén. Estos hermanos que no tienen la disposición, hermanos, desean escabullirse y se desploman en un momento determinado. Esto implica que no están dispuestos a sufrir. Mire, el apóstol Pablo escribió estas palabras a los filipenses. Veamos lo que el apóstol Pablo dice en estas palabras. Acompáñenme a Filipenses capítulo 4, versículo número 10 al 12. Dice aquí la palabra del Señor. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, los hermanos, se dan cuenta que dijeron, ay, hasta que el hermano nos va a dar chance de servirle. Es lo que está diciendo. Y luego dice, de lo cual también estabais solícitos. O sea, ellos estaban prestos. Pero luego el apóstol dice, pero os faltaba la oportunidad. O sea, no habían tenido la oportunidad, pero ellos estaban ahí puestos. ¿Sí? Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez. O sea, no lo decía por eso el apóstol. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Qué cosa? Enseñado. Ese es el propósito, hermano, tener el conocimiento de esta palabra. Dice, por todo sé vivir humildemente y sé tener abundancia y en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Cómo estaba el apóstol Pablo? Preparado. Cuando tenía toda la abundancia, él decía, gloria al Señor. Pero cuando tenía escasez, ¿qué decía? No, ya el Señor ya no me escucha, ya el Señor no me hace caso. He escuchado a algunos hermanos que dicen, ya el Señor ya no me tiene chiqueado. Hermanos, el Señor no desea esa actitud. Dice el apóstol, si tengo escasez, gloria al Señor. Gloria al Señor. Para todo estoy enseñado. Tener la disposición para sufrir significa que estamos listos para sufrir aún cuando hemos escogido el camino del sufrimiento. Pablo le dice a los corintios, hermanos, como en un reproche que había. Usted sabe que en Corinto había un problema ahí en la iglesia y era un problema entre los hermanos. Pero el apóstol les hace un reproche por allá en el capítulo 6, versículo 7, en Primera de Corintios, y les dice, así que, así que quiere decir que algo les estaba reprochando el apóstol, ¿verdad? Les estaba diciendo, oigan, ya pórtense a la altura, hermanos, son servidores del Señor. Y luego les dice, por cierto, es ya una falta entre ustedes que tengan pleitos entre ustedes mismos. Y luego les hace una pregunta y le dice, ¿por qué no sufren más bien el agravio? ¿Por qué no sufres más bien el ser defraudados?
¿Por qué, hermanos? Porque no estaban dispuestos. No tenían la disposición para sufrir. Y eso pasa, hermanos, de lo más simple a lo más complicado en la iglesia del Señor. Escuchaba también una palabra del hermano Elías ahorita que dijo: hermano, en la vida del Señor hay de todo. Pero hermanos, no debe de ser así en los servidores fieles del Señor, en los siervos del Señor. Yo he escuchado a personas que hasta se molestan, no se molestan, sino que se sienten y se compadecen de sí mismos cuando dicen: ya no figuro en la iglesia, ni siquiera me saludó el pastor. Hoy no me saludó. Hermanos, eso no debe ser. Si el Señor no permite que nos sobrevenga algún sufrimiento, es asunto del Señor. Pero por nuestra parte, hermanos, tenemos que estar dispuestos para sobrellevar sin quejarnos. Por eso dice 1 de Pedro 4:1 que leímos: ármense del mismo pensamiento, tomen la misma actitud que tuvo Cristo, hermano. Cuando el Señor cambia su curso de circunstancias y nos sobrevienen pruebas adversas, debemos aceptarlas, hermanos, como algo normal y no verlo como algo extraño. Hermanos, seamos honestos. Ningún cristiano quiere pasar a veces pruebas. Y cuando vienen pruebas, ¿pero por qué? Si yo estoy bien, he andado bien. Y no las queremos aceptar, hermano. Pero dice Pablo, leamos aquí, hermanos, con Pedro también, volvamos a Pedro. Dice que tenemos que aceptarlas como algo normal y no verlas como algo extraño. Mire, vamos a Pedro, a ver qué nos dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12 y 13. Leamos, hermano. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos ¿de quién? De Cristo. Tomamos la cruz de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, cuando Él regrese, cuando estemos en su presencia, aquel día que el Señor te diga: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te podré. Pero hermano, hermana amada del Señor, no queremos que en aquel día, lejos de eso, se nos diga: no te conozco, nunca te conocí. Pero Señor, allí estuve, yo servía allí, yo atendía. Pero tal vez el Señor te diga: ¿qué actitud tenías? ¿Lo hiciste de mala gana o lo hiciste por costumbre? Pero no tenías esa disposición para mí. No queremos eso, mi hermana, mi hermano. Dice la Nueva Versión Internacional: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si algo insólito fuera esto. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo en su regreso. Qué maravillosa promesa, hermanos. Nuestro tiempo es corto, hermanos. Los tiempos son malos. El mundo, hermanos, está influenciando tremendamente. Platicábamos hace rato con el pastor Javier de cómo la mercadotecnia, hermanos, la tecnología ha invadido a nuestras familias, los videojuegos. Y eso yo creo que aquí ustedes ya lo han enseñado, lo han escuchado mucho. Incluso ustedes mismos lo han enseñado. No va a ser sencillo, hermanos, tener una mente de esta manera, una actitud que nos apropiemos del mismo sentimiento, del mismo sufrimiento, del mismo pensar, del mismo carácter de Cristo. Pero el mandato es ese, hermanos. Por eso es conocer el carácter de Cristo. ¿Para qué? Para seguirlo. Si alguno me sirve, sígame. Sígame, dice el Señor. Hermano, en una ocasión el Señor estaba y le reprocharon, y uno de ellos le dijo a un discípulo: Señor, pero ¿por qué? Mira estos,
Estaban entre ellos discutiendo. Porque Jesús simplemente le responde y le dice, bueno, ¿y a ti qué? Déjalo, tú sígueme a mí. Y esa es la propuesta del Señor, tú sígueme. Tampoco no te vayas por lo que el mundo hace y mucho menos los otros hermanos. Tú sígueme, dice el Señor. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Gloria al Señor. Recuerde, objetivos, no subjetivos. No nos vamos a dejar llevar por emociones y sentimientos, sino por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Amén. Gloria al Señor. Si solo aceptamos las provisiones del Señor, pero no somos capaces de aceptar ninguna prueba, sino que nos descarriamos por cualquier inconveniente y dejamos de servir, significa que no estamos con la disposición para sufrir. No queremos nada. Debemos recordar que la obra no espera por nosotros, hermano. Eso también me lo recordó el hermano Elías ahorita que veníamos. La obra del Señor debe realizarse, haya comida o no haya comida, cuando tengamos buena ropa o cuando no la tengamos, si nos sentimos gozosos o estemos afligidos, o tengamos buena salud o no, la obra va a continuar, hermanos. ¿Cuántos de nosotros como servidores hemos venido aún sufriendo dispuestos? ¿Cuántos, hermanos? Las Escrituras nos muestran que debemos armarnos con una mente que esté preparada para sufrir. Es decir, que nuestra mente debe ser un arsenal, un arma para nosotros, hermanos, que tenemos que tener. Esta clase de mentalidad es un arma poderosa contra la cual Satanás no puede prevalecer. Es muy poderoso, hermanos. Amén. ¿Dije apóstol al hermano Elías? ¿Le dije apóstol, hermano? Hermano Javier, ya estoy ordenando apóstoles aquí. Pero todo pasó porque pasamos por una iglesia ya de la prosperidad y como que el Espíritu ahí se me pegó. Aleluya. Démosle un aplauso a Cristo, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Es para ti, Señor. Gloria a tu nombre para siempre. Amén. Es importante, hermanos, esto. Hay algunos hermanos que aunque soportan sufrimientos, no tienen idea de la preciosidad de sus sufrimientos y pasan por ellos sin sentir nada de gratitud hacia el Señor. Tome nota de esto, hermano. Incluso hasta murmuran y se quejan constantemente, esperando el día en que sean liberados de sus sufrimientos. No reconocen cuán precioso es a los ojos del Señor el sufrimiento que estás pasando. ¿Cuándo tienes esa disposición? No aceptan de corazón la disciplina del Espíritu que les ha sobrevenido. Por el contrario, oran para que esos días de prueba pasen rápidamente. Su actitud delata la falta de disposición para servir y para sufrir. No desean hacerlo. Si durante los tiempos de paz no tenemos la disposición para sufrir, solo seremos aptos para viajar por caminos cómodos. Una vez que el camino se torne escabroso, abandonaremos el servicio del Señor. Pues sí, no podremos prevalecer. Entonces, hermanos, tener una disposición para sufrir es algo muy distinto al sufrimiento mismo. No es lo mismo sufrir por sufrir que tener una disposición para sufrir. Si contamos con una disposición para sufrir, el Señor no necesariamente nos enviará sufrimiento, pero cuando enfrentemos situaciones adversas estaremos preparados interiormente y no retrocederemos. Gloria al Señor. Aquellos que sufren no necesariamente tienen la disposición para sufrir. Escuche esto, hermano. Muchos sufren, pero no tienen la disposición para hacerlo. Los hermanos que están pasando por sufrimientos por causa de su salud, finanzas, etcétera, deben de entender que para el Señor lo único que es precioso es la disposición para sufrir. ¿Por qué?
Porque dijimos al principio, recuerde, Dios no ve la apariencia, Dios ve lo interno, afable del corazón de cada uno de nosotros. Amén. Así que cada uno de nosotros debemos entender que para el Señor lo único que es precioso es la disposición para sufrir, como la actitud que tuvo Cristo. Él no le presta atención al hecho de que estemos sufriendo en sí mismo. Por eso la pregunta es, ¿cuánto de este sufrimiento es por nuestra propia elección? Recuerda cuánto has sufrido. Y en cada sufrimiento que has tenido, solo hazte la pregunta, ¿cómo he sufrido eso? ¿Lo he hecho porque estoy dispuesto a sufrir? ¿O he estado renegando? ¿O he estado quejándome? ¿O le he estado reprochando al Señor? ¿O he sentido lástima por mí mismo? ¿O me he justificado? Reflexionemos en esto, hermanos. O lo único que hacemos es murmurar, guardar resentimiento, sentir lástima por nosotros mismos o justificarnos. Quizás aquellos que tienen el corazón para sufrir, hermano, no pasen por ningún sufrimiento externo, pero hay algunos que están sufriendo de otra manera, pero no tienen ninguna disposición para sufrir. Es decir, tú no puedes tener externamente ningún sufrimiento, pero otro sí tiene mucho sufrimiento, pero uno está dispuesto. El que no está sufriendo está dispuesto, pero el otro está sufriendo externamente, pero no tiene una disposición en su corazón. ¿Sí me estoy explicando esto? Gloria al Señor. Pero nos conforta saber esto, hermano, que humanamente hablando, pareciera que el que está en gran aflicción, el que está sufriendo aparentemente así a la vista, es el que más está sufriendo. Pero a los ojos del Señor tiene más valor el que tiene la disposición para sufrir, aunque experimente menos dificultad. ¿Me expliqué o lo vuelvo a explicar eso? Recuerde, puede ser que ahorita usted tenga sufrimiento, pero lo que tiene que valorar ahora y reflexionar es cómo estoy sufriendo. ¿Realmente tengo la actitud de sufrir, la disposición, o estoy renegando? O tal vez no tenga ningún sufrimiento, pero en su corazón tiene la disposición para decirle, Señor, en el momento que venga la aflicción, yo voy a estar firme aquí. Es lo que estoy explicando. Y tal vez alguno esté hacia la vista de usted, ese está pasando mucho sufrimiento, pero tal vez no tenga la disposición para sufrir. Hermanos, es un honor servir a Cristo. Lo que el Señor atesora es que tengamos una disposición para sufrir, una actitud consciente de que estamos preparados para sufrir y no la experiencia del sufrimiento en sí misma, hermanos. Es decir, no quiere decir que nosotros vamos a reemplazar la disposición para sufrir con el sufrimiento en sí mismo. No, la disposición para sufrir es un corazón, una mente dispuesta a decirle, Señor, aquí estoy en tu soberanía, en tu voluntad. El momento que tú quieras enviarme alguna situación, que me quieras enseñar algún propósito, aquí estoy. Amén. Solo una cosa es efectiva, hermanos, un servicio que es fiel hasta la muerte. Lo cantábamos ahora. Mientras más tengamos esta disposición, menos daño podrá hacernos el enemigo, menos daño nos podrá hacer Satanás. Ya que hemos tomado este camino, debemos decirle al Señor, Señor, puede ser que el camino que has ordenado para mí no sea uno de sufrimiento. No obstante, estoy listo para enfrentar cualquier sufrimiento. Heme aquí, Señor. Les dejo este pensamiento, hermanos. La persona más feliz del mundo es la más ocupada en servir a otros. La más miserable es la más ocupada en servirse a sí mismo. El Señor Jesucristo, Marcos 8:35 dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. Gloria al Señor. El grado de nuestra disposición para sufrir, hermanos, determinará la medida de trabajo espiritual
que desarrollemos. No podemos de otra manera, hermano. Es la única forma como Dios va a hacer en ti la obra. De otra manera, Él va a respetar tu disposición. Pero recuerda, tú tienes la decisión. Y nosotros tenemos que decirle, heme aquí, Señor. Nuestras emociones y sentimientos, la manera como reaccionamos, cómo vivemos, qué testimonio damos, cómo nos comportamos como servidores, etcétera, etcétera, hermanos, es una reflexión directa de la teología que nosotros verdaderamente creemos. Es decir, el concepto de Dios que tenemos, el conocimiento de Dios que tenemos se va a reflejar finalmente en lo que nosotros hacemos, en lo que nosotros externamos. Nunca se va a poder hacer de otra manera. Gloria al Señor. Yo ruego a Dios, hermanos, a nuestro Padre Celestial, que en esta noche tengas tus convicciones bien definidas y que a todos los servidores tengan bien afirmadas sus convicciones. Y a los que no han servido, hermanos, recuerden, todos tenemos un llamado para ser salvos, pero no solamente para ser salvos, sino también para servir. Y no, ninguno se descarte, hermano, de el puesto que va a desempeñar. Recuerde, para el Señor, todos los miembros son importantes. Todos. No hay uno que no tenga importancia para el Señor. Amén. Gloria al Señor. Quiero que oremos a Dios, hermanos. Si gusta ponerse de pie, hermano. Quiero invitarle a que reflexione en su corazón, hermana, hermano. Quiero que reflexione y que si en su mente y en su corazón ha habido esa disposición para servirle, hermano, dele gracias a Dios. Dele gracias a nuestro Señor Jesucristo. Pero si ha servido y no lo ha hecho con esta disposición, pídale perdón y muéstrese al Señor y dígale, aquí estoy, Señor. He reconocido mi actitud y ahora quiero empezar nuevamente con esa actitud que tú demandas. Y si usted no ha tenido esa participación, hermano, la invitación del Señor ahí está. Recuerde, Él no juzga por la apariencia. Él ve lo interno del corazón. Ve la disposición que cada uno de nosotros tenemos. Así que oremos a Dios. Padre, aquí está tu iglesia, Señor. Y bien agradecidos por tu palabra en esta noche. Gracias por esta iglesia, oh Dios, que tú has levantado esta obra con el poder de tu Espíritu. Gracias, Padre, por cada servidor, cada servidora que está aquí. Gracias por el privilegio, Señor, de compartir esta palabra con cada uno de ellos. Te damos la gloria y te damos la honra y las gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido exponer tu palabra. Padre, aquí está el corazón de mis hermanos, aquí está delante de ti la iglesia. Aquí estamos, Señor. Escucha y obra en el corazón de cada uno de mis hermanos. Yo sé que cada uno tenemos algo que decirte, algo que entregarte, algo que rogarte. Tenemos algo por qué decirte, Padre. Es un honor servirte. Es un honor estar en tu iglesia. Es un honor ser parte del cuerpo de Cristo. Es un honor, Padre, ser parte de los sufrimientos de nuestro Salvador, de nuestro Señor. En esta noche tomamos la decisión, Padre. Estamos dispuestos. Y aquí está nuestro corazón, Señor. Sé que hay muchas cosas con las que luchamos. Y sé que algunos hermanos aquí tienen luchas. Que a veces se levantan barreras, enemigos poderosos. Pero no hay nadie más poderoso que el Señor. Y tu gracia es mayor que todo lo que pudiera levantarse delante de ti, delante de nosotros. Tu palabra nos ha llamado, nos ha dicho
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Perdona a tu pueblo, Señor, si hay alguna actitud que no te agrada. Y en el nombre de Jesucristo, bendigo a cada uno de mis hermanos. Bendigo su ministerio, bendigo su servicio, Señor. Y que cada talento, cada don que tú has dado se haya puesto al servicio de tu obra, Padre. Porque tú nos has dado tu promesa, Señor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el honor y el privilegio de servirte y ser un siervo de tu obra. Te bendigo, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesucristo, poniendo delante de ti cada necesidad y cada petición de mi hermana y de mi hermano. Bendice a tu pueblo, Señor, y bendice a mi hermano Javier de Aguiluz, mi hermana Esperanza, y a cada uno de sus colaboradores. En el nombre de Jesucristo, recibe toda la gloria y toda la honra, desde ahora y para siempre. Amén.